y la coyuntura política, económica, que es bastante intensa, que actualmente vive el país. Bienvenido, Antonio. Muy buenos días, muy complacido por compartir esta entrevista el día de hoy. Gracias. Justamente jueves 3 de diciembre, hecho histórico. De la lectura carretilla, como yo puedo calificarla, de ese informe de la comisión, ¿crees realmente que los asambleístas tengan capacidad de digerir ese informe que me parece, de lo poco que escuché, es bastante sesudo? Veo inclusive que hay relación a la doctrina de las ciencias políticas, es decir, es un informe con bastante argumentos. Por favor, Antonio. A ver, el ser humano tiene una capacidad de retener determinadas palabras y en tanto tiempo determinadas cosas. La persona por tiempo tiene que ir a una velocidad, pero la pregunta es hasta dónde yo puedo, una de las enmiendas con los argumentos, fundamentos que están expuestos, poder darme cuenta de que está muy bien relacionada con y sustentada con el acápito o el espíritu democrático, la teoría de las ciencias políticas. Entonces, mientras voy haciendo abstracción mental, no puedo estar en una, estar en otra y estar en las 16. Es lo que diría únicamente por técnica y por ciencia. Pero si ya está esto transcurriendo, pues esperemos que en el debate, que no sabemos el procedimiento, se nutra. Pero creo que el debate solamente, si no me llego a equivocar, los únicos que entran al debate previa inscripción son los 12 de la comisión ocasional. Entonces, bueno, el resultado ya sabemos cuál va a ser finalmente. Pero lo preocupante es que no todos los asambleístas tienen una base cultural en ciencias políticas como para dar por aceptado, aun en esta lectura rápida, de que esos son los argumentos válidos para sustentar de que ese paquete de enmiendas realmente no lesiona el espíritu, como ellos mismos dicen, de los constituyentes cuando elaboraron la Constitución en Montecristi. Evidentemente, o sea, todo va relacionado con un fin, con una referencia que es Montecristi, la actualidad y de ahí para adelante, es decir, el involucramiento de lo que se ha llamado la expansión de derechos, pero bueno, todo a veces tiene su situación y yo digo, más allá de lo absolutista que puede ser, también es relativo. Ahora, Antonio, ¿cómo entender de que desde Francia, en una situación tan trascendental como los mismos asambleístas de Alianza del País denominan el debate del día de hoy, el segundo debate del día de hoy de estas enmiendas, como un hecho histórico? ¿Cómo entender que desde Francia el presidente de la República esté supuestamente monitoreando, y así lo dice en un tuit: patria querida, un abrazo fraterno, hoy es un día crucial para el país? ¿Y por qué no está aquí en el país? Vaya a ver las coincidencias que ha habido justamente de lo que está en Francia debatiéndose el tema del debate. Pero la pregunta es, estando él, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué? ¿Sería todavía más álgida la situación? ¿O estando fuera, la situación es como la que tenemos? O sea, el resultado, vamos a saber que por mayoría, si es que tienen la mayoría, va a ser favorable. Pero la pregunta es, ¿cuál es el vaso de la gota que va a rebosar el vaso de agua? Que yo creo que tal vez cuando todo esté dado y la venida de él sea circunstancial. Pero parecería que lo que se va a debatir es hoy prácticamente hecho consumado. Ya tienen los votos para aprobar las enmiendas. Y aunque esto fuese legal, porque se han cumplido todos los plazos, el proceso, se ha consultado a quien correspondía, en este caso la Corte Constitucional, que ha validado el tema de las preguntas, ¿hay la legitimidad, crees tú, para que realmente esto pueda operar en el país sin que se provoque, como de hecho ya han dicho algunos analistas, la desobediencia civil, el derecho a la resistencia? El derecho a la resistencia va a estar por aquellos grupos de resistencia. Lo que no puedo medir es lo siguiente, que hay un escenario que para mí es el que, siendo exógeno, puede tener una repercusión. Y digo exógeno porque el primer punto referencial de todo lo que hemos vivido acerca de la teoría de la izquierda o lo que se llamó el Foro de Sao Paulo, comienza con, llamémoslo así, con la derrota del kirchnerismo en Argentina, pasa por Brasil y un enjuiciamiento político a la actual mandataria con la posible salida del cargo, y termina en Venezuela con el 6 de diciembre la votación que se vaya a obtener.
Entonces, si sumo a esto, que son parte de lo que en un momento determinado fue un eje del socialismo del siglo XXI, en lo exógeno, en lo interno, hay demasiada presión en esto. Hay presión porque organizaciones sociales van a salir a las calles, organizaciones sociales van a respaldar al gobierno, y alrededor se ha formado tanto ruido que en un momento determinado la pregunta es, en plena fiesta de Quito, ¿qué puede suceder? Yo creo que probablemente, no tengo una certeza así, pero vayamos a ver de nuevo las mismas manifestaciones en junio en la Avenida de los Chiris. Creo, al final estoy equivocado, pero todo este clima llega un momento que contamina por ósmosis, y terminarán, tal vez no haciéndolo así, tal vez terminarán como lo han manifestado los movimientos sociales en paros, huelgas, réplicas, y será un momento tortuoso para el vivir nacional, más allá de que no dejo de hacer la abstracción propia de la contracción económica que hay. No sé si la contracción económica precipite más las cosas, pero la quiero sacar para decir solamente en lo político, esto podría pasar. No soy dueño de la verdad, pero hay tanta mezcla de tensión y presión que a uno dice, si las enmiendas son las 16, son sanas para el convivir nacional, la pregunta es, ¿por qué se pronuncia la Contraloría? ¿Por qué los medios de comunicación? ¿Por qué las Fuerzas Armadas? ¿Por qué los jubilados? ¿Por qué cada cosa? Y en este juego yo diría del gato y el ratón, en donde parecería que en este tablero político el gobierno desestima y juega con un asunto tan delicado, en ese clima mismo de mucha crisis, incertidumbre y de desesperación en algunas familias, parecería que el gobierno juega a que cuenta con el apoyo de la fuerza pública. Pero ¿qué resultaría si realmente uno de los afectados va a ser la propia Fuerzas Armadas, que ya ha visto con esta famosa alianza que acaba de hacer hace 2 días el ministro de Defensa con el ministro del Interior? Un poco más o menos se subordina a las Fuerzas Armadas, a la policía, y va a operar en la medida que la policía requiera y sea sobrepasada, dice, en los temas de seguridad interna. ¿Tú crees que realmente no se está jugando con fuego? Bueno, ahí hay un tema que nos vamos a referir más allá de lo bien citado, que me faltó esa arista de las Fuerzas Armadas, citarla. Es el hecho que ya como que hubo un grito o hubo una manifestación con el juicio de lesa humanidad a las Fuerzas Armadas. No sé si en un momento determinado las cosas estén tan agrietadas que no las veamos, o verdaderamente estemos equivocados en nuestras lecturas de todos estos significados que estamos viendo e interpretando a raíz de toda esta acumulación, llamémoslo así, de energía, que no sabemos exactamente si esto termina hoy en Santa Paz o si a partir del día de hoy puede ser que se acabe la paz, ¿verdad? Y veamos en pleno diciembre comentarios, observaciones, críticas, opinión, que lo único que van es alzar una voz, y a mi modo de ver, más allá de nuestro problema económico, lo que van a permitir es que al exterior, de alguna medida, nos vean con otra fisonomía o nos vean con otra realidad, probablemente. Para mí, el detonante de todas estas interpretaciones está el 6 de diciembre con lo de Venezuela. Entonces, eso va a permitir decir, bueno, esta línea que fue de esta manera, bueno, que tiene estas particularidades, que tiene estas similitudes, que tiene estas igualdades, allá giró. Pero parecería, Antonio, que el presidente ya giró sin necesidad de conocerse los resultados del 6 de diciembre en Venezuela. Ha dejado de ser socialista del siglo XXI, más parecería social cristiano por las resoluciones y acciones que está tomando en estos momentos. Sí, pero no deja de en un momento dado estar en el Mercosur, tener el UNASUR y justamente actuar en la CELAC. O sea, fíjate que inclusive quiere dejar de jugar en América Latina porque está tan, yo diría,
deteriorado la imagen de los líderes latinoamericanos con estos juicios de Dilma Rousseff, del problema de la Kirchner, el problema de Maduro, que quiere jugar en Europa y hacerse más bien un líder mundial. Por eso es que va a la COP21, en donde inaugura con una propuesta novedosa, interesante, de la creación del Tribunal de Justicia Ambiental. Es decir, quiere jugar en las grandes ligas, de un poco alejarse del tema de América Latina y el socialismo del siglo XXI, quiere más bien refrescar su imagen un poco más globalizada. Sí, ¿por qué no? En un momento determinado, sabiendo que es lo mejor que se puede hacer, dado las circunstancias del calor que hay aquí, probablemente un hervidero que tenemos, que tiene que, en un momento dado, seguir un curso normal. Pero lo que yo no entiendo, Antonio, es por qué haber creado toda esta situación interna de confrontación si él ya no quiere ser candidato. Es decir, no entiendo las razones de haber creado, y en una situación de crisis económica, en que se supone más bien debería convocar a la unidad de todos para salir de la crisis. Veámoslo de esta manera. Se necesitan 92 votos, ¿verdad? Hay 99. 36 de ellos ya no serán nada. No se sabe la posibilidad de que vuelva en las elecciones del 2017 una oportunidad de estar en. No hay oportunidad de estar en la asamblea. La pregunta que yo me hago, ¿será esa la razón por la cual están, digámoslo así en estos términos, congregados los 99 suplentes? Porque la pregunta es, si el principal vota negativo o en contra, que en ese momento lo sacan y ponen al suplente que ya está firmado. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. No sabemos si los 34, porque son 40 los que no podrán volver a ser reelegidos de acuerdo con la disposición transitoria, ¿qué es lo que va a suceder dentro de la asamblea? O sea, ojalá tengan los 99, pero dejo abierta una posibilidad de que no existan también los 92 mínimos, que son las 2/3 partes. Pero ahí, ¿qué es lo que van a hacer? El señor votó en contra. Lo suspenden a él. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, escúchese otra cosa interesante. Si no pasa las enmiendas porque no hay los votos de ellos, la pregunta es, ¿y dónde quedan las enmiendas? En un limbo. Porque la ley no manifiesta en ninguna parte que puedan ser archivadas. Y el peor si se va a votar en paquete. Por eso ni acción de proceso legislativo, legal o legítimo que diga, bueno, ¿y esto ahora qué va? Al archivo. Ojo con lo que estoy diciendo. O sea, es algo que llama la atención el por qué tengan que haber 99 titulares y tenga que estar 99, por así decirlo, congregados listos para actuar. Para actuar. Entonces, si todo está seguro, ¿para qué esta situación? Y todos han firmado un documento que dicen. Entonces, a mi modo de ver, si alguien ya está escuchando que no hay un proceso de continuidad, que no va a haber una reelección, que él no va a ser candidato, que no va a ser candidato a la presidencia, que no va a actuar en la asamblea, probablemente yo piense en, como ser humano, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, si la situación económica es de contracción, quiere decir que sí va a haber un impacto, quiere decir que en un momento determinado las cosas van a ser en contra. Y yo quiero resaltar algo que tal vez, aunque parezca mentira, pero está ahí. En el balance que pudiéramos hacer para entrar a pérdidas y ganancias, por así decirlo, aquí hay un ganador de toda esta situación, aunque esté oculto y él no lo diga y se posicione. Tiene nombre y apellido. En primer lugar, la organización Creo, y en segundo lugar, la parte del señor Guillermo Lasso. Logró que las enmiendas del grito solo de él tengan réplicas. Más allá de que por la enmienda de la reelección esto se ha generalizado, pero cada enmienda tiene su particularidad y su punto de vista. Pero lo que más ha sido visible es esta situación. Entonces, a estas alturas del partido ya puede haber un gallo que pueda cantar victoria y estar tranquilo, más allá que no hubo una consulta, más allá que se precipiten las cosas. Ojo con lo que estoy diciendo. Sin embargo, yo no veo una reivindicación en ese sentido. Porque todo lo que se ha logrado ya es una masa de seres humanos protestando y diciendo, bueno, estamos en contra de esta situación y opinando sobre esa situación.
Pero a veces en la política lo que no se dice primero se pasa el momento y no va a ser así. Ese es mi balance al final de pérdidas y ganancias de toda esta situación. Y el gobierno pues tiene una situación en un momento determinado que cubrir, porque la opinión pública va a seguir. Y lo que pasa es que si la economía estuviera bien, las cosas estuvieran bien y esto pasara de agache, por así decirlo, aunque no es el término, pero pasara... Inadvertido por último. Inadvertido por último, que es un término más apropiado, retirando el anterior. Pero estamos viviendo momentos en que es el bolsillo y probablemente mañana sea el estómago. Entonces altera toda la particularidad de lo bien logrado. De lo bien logrado. Vamos a un corte y regresamos con el ingeniero Antonio Tramontana.